Hola amigos, nos encontramos en Malpica, pasando la tarde previa al inicio de la jornada de la Vía Céltica, que nos llevará desde esta antigua localidad ballenera hasta el lugar de Castrobó. Mientras llega ese momento, hay que aprovechar las horas para asomarnos al paseo marítimo de la urbe y dejarnos embaucar por el atractivo de su litoral, con el marco de las tres islas que componen el conjunto de Sisargas cerrando el horizonte. Son estampas que bien se pueden disfrutar con unas sabrosas sardinas asadas en varios locales que flanquean la playa de Area Mayor. Tenemos la suerte de coincidir en uno de los días en los que las sirven, así que a saborearlas. Y mientras nos zampamos estas piezas, el faro de San Adrián, en Sisarga Grande, ya empieza a darnos señas de que cae la noche. A descansar pronto para amanecer bien temprano y con energía. Bueno, no tanta. Para iniciar esta ruta nos desplazamos al puerto, que es por donde llegaban los peregrinos en sus embarcaciones. También aquí empieza el camino de los faros, con el popular trasqui marcando el kilómetro cero de este impresionante itinerario. La longeva tradición pesquera de Malpica es una de las más activas de esta costa. La cofradía de pescadores es reconocida por su continua labor por mejorar la vida de sus trabajadores y ofrecer productos de calidad a la ciudadanía. Ver llegar la flota de pescadores, la subasta de los pescados en la lonja o el minucioso trabajo de las rederas son grandes atractivos de este puerto. 22-23 kilómetros nos esperan. Vamos a ver si no son todos pasados por agua. Abandonamos el complejo por la plaza do Cruzeiro, donde se planta este elemento religioso elaborado en el siglo XX con piedra de granito. El fuste lo preside una imagen de San Julián, y en el capitel, adornado con volutas, aparece un Cristo crucificado con dos figuras a sus pies en el anverso y la talla de una piedad en el reverso. Luego, continuamos por la arteria principal de Malpica hasta la plaza Anselmo Villaramigo, donde vemos las primeras señales de la Vía Céltica, relucientes como ellas solas. Antes de dejarnos llevar por ellas, nos acercamos al paseo costero para despedirnos de las playas y de las islas. Puede que estas horas tempranas son las que aprovechen algunas especies de animales para jugar y ejercitarse en la arena. La playa de Canido al fondo y la de Area Mayor sobre estas líneas las flanquearemos por el interior, ascendiendo por la avenida Emilio González, que equivale a la carretera AC 418. De esta última pasamos a la DP 4307, de la que saldremos para dirigirnos al lugar de Cancela de Areas, donde nos aguarda un pequeño oratorio que también sirve como peto de ánimas. Acercándonos a su hornacina cristalada, podemos descubrir la talla de una pequeña Virgen de Fátima que parece estar de buen humor. Salimos de Cancela de Areas y tomamos la vía DP 4305 durante unos 800 metros, atravesando los campos de Aspedras y Alamela, para llegar al primer templo de esta jornada, la iglesia de San Tirso de Vilanova. En la hornacina sobre la entrada descansa el santo al que está advocado este edificio, un complejo que fue restaurado en el siglo XVIII por la acaudalada familia Romay Mancebo. El estilo predominante es el barroco, que sigue un sistema pentagonal, en el que se traza una línea vertical desde la puerta, sigue hacia una ventana bocinada y finaliza con una espadaña de dos vanos. Esta última termina coronada por un cuerpo con otro hueco, más pequeño. Junto al muro llama la atención este mausoleo de estilo neoclásico, mandado a construir en el año 1875 por los propietarios del Pazo de Vilanova. En esta talla, que pretende asemejarse a la tumba de Napoleón I, pueden adivinarse algunas inscripciones relativas al familiar aquí sepultado. Al otro lado, junto al muro norte, se emplaza la antigua casa rectoral, hoy en estado ruinoso.
Las estancias estuvieron ocupadas no hace demasiados años por un pequeño grupo de monjas que le dieron buen uso durante un tiempo. Pasando al interior del templo, encontramos un edificio de una sola planta, con suelo salpicado de lápidas funerarias identificadas con números que nos van dirigiendo hacia su altar mayor. En el mismo se ubica un retablo barroco que alberga la imagen de San Tirso como motivo central. El Sagrado Corazón y San Blas son las tallas que lo escoltan por los laterales. En los otros retablos de los muros llama la atención sobre todo la escultura de la Virgen, arma en mano, amenazando al demonio que la mira con sorpresa. Para terminar, damos un vistazo a las distintas pinturas del Vía Crucis de Cristo que adornan las paredes del templo y a la vieja pila bautismal protegida tras una reja. Gracias al párroco y al sacristán, hoy hemos podido ver abiertos estos hitos monumentales. Frente a la iglesia, contigua a un pazo, se alza un cruceiro barroco que no pasa inadvertido por sus imágenes de líneas simples, casi infantiles. Abandonamos esta zona de culto para cruzar el Rego de Camarada y dirigirnos a las viviendas de Santiso. Atravesaremos la población en ascenso hasta colocarnos entre las fincas de Ontamboril y Ocuente, rumbo a la visita megalítica de Pedra d'Arca. Visitar el conjunto monumental de Pedra d'Arca. Para llegar allí tomaremos un agradable sendero jalonado en principio por la arboleda de eucaliptos y pinos y arbustos como toso, brezos, helechos y zarzas. Un patrón paisajístico que de cuando en cuando comparte terreno con extensiones de maizales. Hay un precioso intervalo en el que las acacias compiten en frondosidad con los helechos. Si queremos ver el hito de Pedra d'Arca, tenemos que desviarnos unos 500 metros. Es casi delito en hacerlo, ya que conforma uno de los alicientes principales de esta jornada. Muy bonito este sendero. El dolmen Pedra d'Arca data entre los años 3500 y el 2700 a.C., fase de máximo esplendor de la cultura megalítica. Se trata de uno de los dólmenes más grandes de Galicia, con cámara poligonal y corredor orientado hacia el sureste. Su cubierta tiene una longitud de 4 metros de largo por 1,80 de ancho y un grosor medio de 70 centímetros. Esta plancha es soportada por varios ortostatos, que son los bloques de piedra colocados verticalmente. Esta construcción era de carácter funerario, al igual que los aproximadamente 20.000 túmulos, o también llamados mamuas, encontrados por toda Galicia. Desde el dolmen continuamos. Regresamos al camino para dirigir nuestros pasos al valle del río Deva, donde la depresión del terreno deja ver las casas de Tarallo en las laderas septentrionales del Monte do Castro. Cruzamos el río y ascendemos para atravesar la urbe. Entre sus viviendas podemos destacar su pazo, de planta rectangular y hecho a base de sillares de granito algo irregulares. Dispone de escudo nobiliario donde aparece el lobo de los Moscosos o la M de la familia Montenegro, entre otros símbolos pertenecientes a otros linajes. Aunque tiene diversas reformas, parece conservar el alero de la cornisa con sus distintos motivos decorativos. Los terrenos frente al edificio puede que pertenecieran a su capilla anexa. Ya sabéis el dicho, si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es.
Salir de Tarayo significa toparnos con un bello paraje de campiña, todavía dominado por el valle del río de Bá. Entre las masas de pastos y maizales asoman otras de arboleda y los tejados de núcleos urbanos de Atelleira, Aspozacas o Cerqueda. El monte d'Arxa cierra con sus elevaciones el horizonte meridional. El paseo por esta zona nos dejará pintorescas estampas, unas protagonizadas, por ejemplo, por un hórreo al que hace tiempo que no le corta la barba. O esta fuente, que antaño pudo hacer las veces de lavadero y que hoy solo parece echar un pequeño chorro de agua por un canalillo que sale de su pieza revestida de un mosaico de piedras. También, al cruzar de nuevo el río de Bá, surcamos unos prados que, lejos de lo que puedan parecer, están cargados de vida. Cientos de golondrinas revolotean de aquí para allá, inmersas en sus quehaceres cotidianos. Una ajetreada actividad que sirve también para dar brío a nuestros pasos, que se acercan ahora al lugar de Cerqueda. Al poco, el río de Bá se interpone en nuestro camino una última vez. Y posteriormente, al cruzarlo, entramos en la urbe para visitar la iglesia de San Cristóbal de Cerqueda. A simple vista, la fachada principal es similar a la de San Tirso, con el sistema pentagonal de construcción guardando las líneas barrocas. El santo se emplaza en su hornacina correspondiente y la espadaña rompe la cornisa frontal para alzarse con sus dos vanos. Exteriormente se abren dos brazos en los muros laterales, pero por sus situaciones acercan a la planta más a la cruz griega que a la latina. También en el muro norte se adosa otra estancia que corresponde a la sacristía. Por su parte, el brazo del muro sur se corona con una pequeña linterna. El interior del templo presenta un pulcro aspecto. El altar se sitúa bajo una bóveda de cañón que es antecedida por un arco triunfal de medio punto. El retablo que alberga es neoclásico, de mármol, y con la imagen de San Cristóbal presidiéndolo. Acompañan al conjunto otras tallas como la de San José, un Sagrado Corazón, San Joaquín o la Virgen de Lourdes. Los brazos del templo conforman dos capillas. La sur es la del Rosario y la norte la de los Dolores. En esta última se exhibe una Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Damos una última visual a otros elementos del recinto antes de salir y dirigirnos al cruceiro del siglo XIX que se emplaza a pocos metros. Su capitel y cruz florenzada están ricamente decorados. Aquí hay figuras en todas las caras de la cruz. En el anverso, el Cristo crucificado, reverso, la Virgen Dolorosa, al este, San Cristóbal y al oeste, San Antón. Es fascinante ver cómo cambia el estilo artístico de una obra a otra, ¿no os parece? Dejando un margen la ideología religiosa, el camino pone a nuestra disposición todas estas piezas monumentales para que podamos disfrutarlas si nos resultan de interés. Es parte de su valioso patrimonio. Seguramente a este habitante de Cerqueda le traigan al pairo. Está más interesado en saber nuestras intenciones que otra cosa. Y ya que parecemos amistosos, ¿por qué no llamar a la panda para ver si cae algo de comida? Pues mucha comida no tenemos, es más, tampoco estamos muy bien de agua. Pero justo aquí al lado hay una estratégica fuente que puede venirnos bien. Vamos, Sandra, despídete de los amigos. Y nuestro camino sigue por allí. El camino continúa ahora hacia el sureste, sacándonos de Cerqueda y encarando un repecho que discurre por las vertientes noroccidentales del monte d'Arxa.
Nos espera ahora otro bonito tramo de bosque dominado por helechos y eucaliptos, aunque también se dejan ver algunos ejemplares de pinos y castaños. Atentos a este desvío, porque abandona la pista más ancha para internarse en otra más frondosa y encajonada. Son de valorar los trabajos de desbroce. Gran parte de la hojarasca que pisamos es fruto de ello. Una galería entre castaños nos incorporará a la carretera DP4304, aunque la pisaremos por ahora solo unos instantes, ya que las señales quieren sacarnos del asfalto en la medida de lo posible. Se cierra cada vez más. Estos metros se hacen ahora más estimulantes. Robles, especies de sotobosque y algún arroyo travieso se suman a la fiesta natural que nos sumerge en un túnel hipnótico con efectos sedantes. Pero regresamos a la pista de vehículos, hacia una rotonda que hay que tomar de frente para llegar al sitio del almuerzo. Canta la rana. Organizaos la tapa para comer aquí, ya que nos almuerzan nada mal por un buen precio de menú. Y sin tiempo que perder, ¡A Buño! reanudamos el viaje por el acerado de la vía AC422 directos a Buño, donde conectaremos con el final de etapa que parte desde Cayón. Nosotros llegamos por allí. A partir de este punto, los kilómetros son comunes tanto para la variante de Malpica como para la de Cayón, y progresan hacia el sur paralelos a la carretera AC421. Gracias a ella rebasaremos pequeñas entidades de población como Santo Antonio, Pasacondia o Xornes, introduciéndonos ya en el concello de Ponteceso. En Xornes, las señales nos desvían por sus calles para presenciar edificios y elementos de su arquitectura popular. Algunos de ellos todavía recuerdan épocas convulsas de nuestra historia. La salida de Xornes nos presenta las praderas que se extienden hacia el monte do Cruceiro, donde el baile de los maizales tutelados por el viento acompañan al ritmo de nuestros pasos. Estos carriles vecinales atraviesan las casas de Apiaya y nos introducen en el sitio de Froxán, donde nos toparemos con otro templo de interés, la iglesia de San Xoán de Xornes. El camino continúa por detrás de este templo, pero merece la pena desviarse para realizar la visita. De nuevo, agradecemos la buena disposición del sacristán para abrirnos sus puertas. Aparentemente el edificio es de construcción barroca, y nos muestra San Xoán junto a su cordero la hornacina de entrada. Pero realmente este templo se levantó por completo entre los años 1964 y 1968. Antaño había por la zona una capilla románica. De aquella obra son los canecillos en las cornisas y columnas del parteluz de las ventanas. La planta del edificio es de cruz latina, aunque como vemos exteriormente apenas podemos identificarla. La situación de estas ventanas románicas sí señalan al menos la ubicación de los brazos. En el muro sur también se incluyó una entrada porticada con columnas.
Junto a la esquina frontal meridional se levanta un cruceiro de tipo de cruz, con el remate florenzado en los brazos. Destacamos también la capilla adosada a esta parte de la iglesia, que se nos presenta con la cruz de la Orden de Santiago. La veremos por su interior, pero antes daremos un vistazo general a la nave del templo, que nos sorprende por la amplitud, donde parece unirse la cabecera y presbiterio junto a los brazos, abriendo un espacio circular para el ábside por medio de un arco escarzano. Un magullado Cristo crucificado preside el altar mayor. Entre los retablos disponibles destacamos el de estilo neoclásico con Santa Lucía como motivo central, y otro barroco con una Virgen Inmaculada y un ecceomo a sus pies. Por su parte, la bóveda de la nave es de madera, al igual que la balaustrada del coro. Para terminar, reparamos en un par de viejas pilas bautismales que hay en la entrada, pero la más singular es la que se encuentra en la sala que anteriormente exhibía la Cruz de Santiago. Está adosada a un sagrario revestido con piedras y posee su propio sistema de abastecimiento de agua. Retomamos el camino a la espalda de Saint-Joan para continuar el viaje y salir del núcleo de Froixán. La ruta se incorpora a un sendero que discurre entre los perfiles de los montes do Crucero y do Curro, con unos metros iniciales ascendentes que pronto invertirán la balanza para hacer frente a la bajada por la depresión conformada por el Rego das Devesas. Un recorrido precioso, cómodo, salvo cuando la vegetación se empeña en interponerse en nuestra dirección. Pero esto le da su toque de autenticidad, signo que denota la falta de presencia del hombre por este itinerario. Tras 1,5 kilómetros aproximadamente, el descenso continuará sus últimos metros por una pista de asfalto hasta llegar al Rego das Devesas. Este caudal de agua es uno de los afluentes del Anyons, río que desemboca en la ría de Corme y Laxe. No vamos a tardar demasiado en toparnos con este río. De hecho, ya empezamos a perfilarlo unos metros por encima andando por el monte de Apontedona. Deshacemos altura de este perfil para acercarnos poco a poco al Anyons, que cruzaremos por el hito arquitectónico del puente de Apontedona. No se sabe con certeza su origen, pero sí que se levantó entre los siglos XVIII y XIX sobre los cimientos de otro puente más antiguo. La construcción dispone de 5 ojos formados por losas de granito. Las caras norte están labradas con acierto en ángulo para repartir el paso de la corriente. En las crecidas del río vienen muy bien para suavizar la fuerza del caudal. Por su parte al sur, las caras son rectas. El puente tiene unos 35 metros de largo y su calzada, de 2,6 metros de ancho, aparece almohadillada por la vegetación. Cruzando al otro lado, entramos en el concello de Coristanco. Decir que este puente aparece referido en un poema escrito en 1886 por el poeta Eduardo Pondal. Los próximos pasos nos llevan a remontar el Valle del Anyón por su cara sur, hacia el lugar de Vilaverde. Una pista de cemento conecta luego con otra de asfalto por la que se irán repartiendo a un lado y al otro las viviendas, parcelas y fincas de esta entidad de población. Aquí el tiempo pasa despacio. Por eso, a los que deambulan un poco más deprisa, como nosotros, les regañan. Oye, Chema, vamos a ver.
Hay que ver. Aún así, tenemos tiempo para escudriñar algunos elementos del lugar. Una disparidad de muros de piedra nos escolta hacia la salida de Vilaverde y nos coloca en los campos de Agra de Pereira, próximos a Cereo Bello, la siguiente urbe que frecuentaremos. Seguimos viendo mucho maizal, pero ¿y el ganado? Pues aquí tenemos precisamente una vaquería, con ciertos ejemplares agraciados con balcones a la campiña. Ahora veremos más. Primero tenemos que seguir subiendo por Cereo Bello y reparar en su ruidoso pazo, propiedad del noble linaje Partiñas Vilar de Flancos y Núñez de Taboada, que tuvo miembros que destacaron por sus logros militares en el siglo XIX. El escudo nobiliario luce con orgullo a la entrada del edificio. El ascenso nos coloca por encima de las viviendas de Cereo Bello para luego continuar a las de Cruz de Agrelo, donde también se adivinan familias que quieren dejar la impronta de su historia y legado. Los kilómetros por aquí flanquean el paso del Rego do Batán y de sus caudales tributarios, los cuales permiten la composición de un entramado rural muy agradable a los ojos. Al oeste se deja ver la iglesia de Santa María de Cereo, del siglo XVIII. Nosotros al sur, por el Camino de Santiago. El trazado zigzaguea ahora en descenso por los núcleos de Lodeiros, Aedrada y Ponteciñas. En este último volvemos a remontar el perfil para situarnos en los campos de San Xusto y obtener buenas estampas a lo que dejamos atrás. En esta localidad se alza la iglesia de San Xián, que llama la atención por su espadaña de grandes proporciones en comparación al resto del edificio. El templo es de una sola nave, aunque su cabecera termina siendo más estrecha y de menor altura. En el muro norte de esta última se adosa el cuerpo de la sacristía. Contiguo al muro meridional del templo hay un cruceiro que exhibe un Cristo crucificado hecho de metal. Tras la iglesia, la estampa adormecida del ganado nos avisa que empieza a caer la tarde y que tenemos que poner punto y final a esta jornada. La salida de San Xusto desemboca en la carretera DP 2901, que recorreremos unos metros hacia el oeste para luego desviarnos al sur, dirección Porto Quintáns, por la DP 2903. Porto Quintáns se ubica en la depresión formada por el río do Grelo, así que antes de llegar a este caudal, las señales nos hacen virar de nuevo a occidente para remontar el valle. Las casas de Castrobó, el destino de hoy, ya están al alcance, así que aprovecharemos para deleitar de nuevo las retinas con estos paisajes. Un último repecho más y llegamos. Hasta la próxima.